Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios que la Iglesia pedagógicamente nos va presentando domingo tras domingo. Estamos iniciando nuestro ciclo litúrgico. Estamos ahora ya en el primer domingo, digamos, de esta manera después de la Navidad. Entonces sería el ciclo ya en este momento, los domingos de la Navidad. Así como teníamos los domingos anteriores, que eran los domingos de preparación a la Navidad, que le llamamos Adviento, ahora, desde hoy, es el domingo de Navidad. Y nosotros recordamos en este primer domingo a la Sagrada Familia. Hoy, de una manera especial, queremos rezar y queremos conocer muy bien qué significa esto de la Sagrada Familia. Ñandela Cuejea lleva, o sea, el 25, justamente coincide que fue un sábado, por lo tanto hoy domingo 26, ya estamos en este primer domingo de Navidad, celebramos a la Sagrada Familia. Pemita o mundo área lleva peango o cacuá. Y por eso aquí la Iglesia pedagógicamente se centra en la familia. El niño Jesús que ha nacido en Belén necesita de una familia, necesita de papá, necesita de mamá. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Porque recordemos que para nosotros es escalón por escalón, es decir, tenemos que ir en una manera progresiva entendiendo el camino de la fe. Y el camino de la fe que aquí nos está presentando es, después del nacimiento del niño Jesús, nosotros ahora le tenemos nada más y nada menos que a la familia como la base, el fundamento para que este niño pueda crecer. Si harupe me igual bueno lleva la peguerulla de la mitad como mundo a arendiga tu y la pemonbonte lleva a pepoijui pemo cambuana pemon gira y mia lleva pemon garuana y así sucesivamente. Este mismo esquema ahora apliquemos a la vida espiritual, es decir, el Cristo que ha nacido en nuestra vida, el Cristo que ha venido junto a nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, hoy está en nuestras manos y nosotros tenemos que cuidarlo. Ese es el significado pedagógico, por eso que enseguida después de la Navidad, el primer domingo siempre lo dedicamos a la familia, la Sagrada Familia, constituido por José, María y Jesús, ciertamente, modelos y prototipos entonces también para nosotros de una familia. Que ninguna familia comience así de repente. De esa canción hermosísima del Padre Ceciño, que nosotros lo cantamos y lo vivimos, y tiene una palabra, tiene una teología maravillosa, ¿verdad? Que tenemos que ir profundizando cada uno de nosotros. Bueno,
Veamos la primera lectura, nos habla del libro del Eclesiástico, capítulo 3, del 2 al 6, luego del 14 en adelante. Sé constante en honrar a tus padres. El Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. Comienza así el Eclesiástico, ¿verdad? Pero upeanan va eñigo te upeanan donde se anderu peme emante la peme cuera ve lleva baila peme ana. Tienen que darle la educación, el amor, el cariño. No hay hijo que no devuelva el bien a sus padres si ha sido educado en el amor y en el bien. Pero pues tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos y querida familia, porque muchas veces ya queja y no la ñande me cuera, güey. Ahí pongo pena ve más serejena, se le induce ve etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces ya ande, vaya para ande, vaya para rumba, la peme eva cuera. Y cómo ustedes le hicieron este seguimiento al hijo es muy importante. La educación es una de las cosas más complicadas y por lo tanto tenemos que estar con los ojos abiertos. Algunas veces donde menos esperamos salta la liebre ya ñande la ñande ñeme. Pero eso tenemos que entender también que en la educación tenemos que estar muy atentos, dar un seguimiento a nuestros hijos para que ellos puedan crecer bien. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien honra a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor honra a su madre. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva. Aunque su inteligencia se vaya debilitando, sé comprensivo. No lo hagas avergonzar mientras viva. La ayuda que diste a tu padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Qué hermoso entonces que nosotros miremos desde la palabra de Dios, desde el Eclesiástico, ¿verdad? Que nos invita justamente a tener ese respeto, ese cariño, pero estamos hablando de lo esencial y lo fundamental de la familia. ¿Pero por qué la familia? Porque aquí está el núcleo, la base, lo esencial de toda sociedad. En realidad siempre nosotros dijimos que la Biblia nos habla a la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad, es decir, para el cajal, para la iglesia. Aubeago dice, lleva ñandela ya cacua ponaceno, ñandela ya poponaceno, lleva peñandillano, yerureba ñandella y coponajanma. En ese diálogo, en ese compromiso, en ese deseo de que toda la comunidad viva bien, feliz, en la dignidad de los hijos de Dios, ciertamente entero vete ya puta zona. Aubeago dice, sí, haru ñamoñe buenuana. Porque pemita o ueque, lleva peoñan de pobe, peañan de yara o me eva y cueñan debe, como un hermoso regalo, un hermoso presente, donde nosotros asumimos un camino de educarlo, de llevarlo hacia Dios. Pero llevarlo hacia Dios quiere decir que pueda entender esa esencia de Dios que está en su propia vida. Al final de cuentas, entonces, es descubrir bajo esa pregunta que nosotros le vamos enseñando y ponemos en su vida, en sus labios, en su forma de comportarse. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Y entonces ahí descubriendo a Dios, descubriendo a los demás que vienen a ser, en primer lugar, los papás, porque son los más cercanos, y luego dentro de esa comunidad que es la familia, entonces también podemos crecer en la felicidad, en la dignidad. Entonces, entero vete allá y puta zona, lleva allá yure peñan de yarabe, pepu acabeña y contemeba, ya cacua ponajanma, familia haisha. Y eso redunda después en beneficio de toda la iglesia. Es decir, iglesia que quiere decir beneficio de toda la comunidad, de todo el país, se dice, de toda la sociedad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe dominical. Queridos hermanos y hermanas, cercanos a la Navidad, reflexionamos sobre el nacimiento de Jesús, que al entrar en el mundo no encontró sitio en la posada. Fueron el ángel y la estrella los que anunciaron y guiaron a los pastores y a los magos
hacia Él. Y en estos personajes reconocemos a los pobres del mundo que son conscientes de su fragilidad y también a los que teniendo posición o riquezas no viven sometidos a ellas. Su ejemplo nos invita a recorrer la vía de la humildad, la única que conduce hacia el Señor, y volver como ellos transformados y glorificando a Dios por las maravillas que habían visto y oído. La estrella, luz creada, nos lleva a adorar a Jesús, verdadera luz del mundo. Y para seguirla hay que buscar, ponerse en camino, correr riesgo, pedir, preguntar e incluso equivocarse. Hoy quisiera llevar a Belén a los pobres que, en palabras de San Pablo VI, son sacramento de Cristo. Y también a aquellos que creen no tener Dios, para que puedan comprender que solo en Él se colman los anhelos y se llega a ser profundamente humanos. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que el nacimiento de Cristo llene sus corazones y el mensaje de los ángeles pase en la tierra a los hombres que ama el Señor, presida sus vidas, recordando que en Dios nos ha amado primero. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias y feliz Navidad. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Deum. Ex nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. A pocos días de la Navidad, el Papa, en su catequesis semanal, ha reflexionado sobre el significado de los personajes secundarios del pesebre navideño, desde los pastores hasta los ángeles, los reyes magos o la estrella. Il messaggio dei Vangeli è chiaro. La nascita di Gesù è un evento universale che riguarda a tutti gli uomini. Vorrei invitare tutti gli uomini e le donne nella grotta di Betlemme adorare il Figlio di Dio fatto uomo. Ognuno di noi si avvicini al presepio che trovi a casa sua o nella chiesa dove sia e cerchi di fare un atto di adorazione dentro, no? Io credo che tu sei Dio, che questo bambino è Dio. Per favore dammi la grazia dell'umiltà per poter capirci. El Papa Francisco pidió ver en las figuras también la humildad de los pobres y la humildad de los ricos que no se dejan dominar por lo que tienen. Además, propuso meditar sobre el sentido profundo de la Navidad. Sì, sarà gli auguri, riunioni di famiglia, questo è bellissimo sempre, ma che ci sia anche la consapevolezza che Dio viene per me. Ognuno dica questo, Dio viene per me. La consapevolezza che per cercare Dio, trovare Dio, accettare Dio, ci vuole umiltà. Guardare con humildad. La anécdota del encuentro fue que el Papa recibió una llamada telefónica. No parece que fuera una simple felicitación navideña. Era una cuestión importante porque interrumpió los saludos para responderla. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas.
Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo en que celebramos a la Sagrada Familia.
Nosotros en este domingo, primer domingo después de Navidad, siempre celebramos a la familia. La iglesia, ¿por qué la comunidad nos hace reflexionar sobre la familia? Porque Pemita o Naseba, es decir, ese Jesús que vino al mundo con Okakuana, Jamala Monga Cuata la mitad, Hasigaru, Daipori otro Monga Cuana la mitad. La S, Yepununa y Amon Cambuta Monjube, ¿verdad? Pero no estamos hablando simplemente de hacer crecer a este niño Dios, a este niño Jesús o a este niño hijo mío, porque o cambujina o porque está comiendo, porque le doy buena comida. La comida elemental y fundamental es la vida que nosotros le transmitimos a la prole, a los hijos, a la comunidad. La preocupación de la Biblia siempre ha sido la comunidad. Y por eso es que pone como base y fundamento a la misma familia para que se pueda encargar, para que la misma familia se pueda preocupar de que exista un camino de crecimiento entonces en todo niño. Y el niño va a crecer en la medida en que la familia funcione bien. A ver, ve igual a veces. Naña y cotevi la ñañe epucuetereía lleva la ya ejanma, allá echajanma, añamombe ujanma, va esa familia para yaguerecoa. La ñan de familia cuera, peñan de roga pupe, la ñan de familia o respetar, o obedecer, o gendú, lleva, o cacuapona. Eso es porque justamente los padres entonces han entendido muy bien lo que el Señor les ha dado y puso en sus manos, que son los hijos. La primera responsabilidad de los padres. Y de aquí entonces viene todo, ¿verdad? Lo que es toda la necesidad para formar una familia. Porque si nosotros no maduramos, queridos hermanos, como personas, si no maduramos dentro de una comunidad, si no maduramos con los principios y los valores de una familia, evidentemente que en la yapota sarambilla llamo. Aupebe la ñamgaí na la ñan de mundo. Upebe la ñamgaí la ñan de neta. Upebe la ñamgaí peñan de recobe. Aupebe la ñamgaí entero estea te cobea ahí. Fíjense, queridos hermanos, si nosotros traemos al mundo hijos, ¿verdad? Y al mismo tiempo no los educamos, nosotros sabemos que esos hijos, si se vuelven drogadictos, si se vuelven ladrones o lo que sea, hereda. Cada uno calculada lleva posibilidades. ¿Quién es el que sufre después? El que sufre después es la sociedad. No somos solamente el papá y la mamá, etcétera. Muy bajo a las rayos de no. Aquí la responsabilidad es muy concreta. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, es bien parenética. Jaupeago dice, de acuerdo a los valores y los principios que nosotros profesamos y tenemos, luego sobre eso vienen los elementos consecuenciales. Lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo vivo, al final de cuentas, es lo que después viene como consecuencia para la sociedad. Eso es lo que se va produciendo dentro de la sociedad. Si yo tengo hijos egoístas, porque yo soy el primero en ser egoísta y los voy educando en el egoísmo, ciertamente que después el problema es para toda la comunidad, en que vamos a encontrarnos entonces con personas muy egoístas, encerradas en sí mismas. Y así, todos los problemas y todas las dificultades. Como al revés también. Si queremos tal vez y mirar en forma positiva, miremoslo desde lo positivo. Si educamos bien a nuestros hijos con valores, principios, la educación, el respeto, el cariño, la generosidad, la donación, evidentemente que después vamos a tener una sociedad y una familia, unos hijos maravillosos, familias, así, oye esa cuálleva, oye esa pa, vamos a hacer peipolla, pero conteme, pero me eoisho, pero cuera lleva, ay, imba, eika tuya ya pojamba, ese ya pota, yo que cueraré. Bueno, queridos amigos, esto es muy importante. La segunda lectura nosotros leemos desde la carta que escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 12 al 21. Sopórtense y perdónense. Como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja contra el otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo el amor, que es el broche de la perfección, y que la paz de Cristo dirija sus corazones. Esa paz
a la que han sido llamados para formar un cuerpo. Finalmente, queridos hermanos, sean agradecidos. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos inspirados. Y así continúa la palabra de Dios. Y por ahí entonces la ñajendo mía lleva baisha papeñan de yara o yerureñan de ajaían de bueno. Con anga peyeputason, con anga enterobetea peyapoa na upea. Apejendu pona que apejeshak. Pe peyapor opea catuete, pe perecota petei. Familia pona, perecota catuete. Dai pori yayahuivana. ¿Por qué? Y porque justamente nos empeñamos, a pesar de las dificultades y problemas que podamos encontrar, porque siempre recordemos que la vida es bastante complicada, es decir, tenemos influencias de todas partes, pero lo importante es que papá y mamá, los primeros, justamente nos ayudemos, tengamos criterios y valores auténticos desde Dios. Aupeara puede la ñaña piana. Y vamos a pedir también, escuchando, así como nos dice Pablo justamente en esta carta a los colosenses, revístanse verdaderamente, ¿verdad? Como consagrados y amados de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es lo que necesitamos para formar una verdadera familia, esa familia de Dios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé Dominical en este domingo en que celebramos y recordamos a la Sagrada Familia. Allá es Agüeya, Ñande, si vamos a mirar escalón por escalón después de haber preparado todo ese tiempo tan hermoso del nacimiento de Jesús a través del Adviento. Ahora Jesús, que vino a nuestra vida, que vino a nuestra sociedad, que se ha encarnado Dios en la persona de Jesús. Ahora alguien tiene que cuidar a este niño que vino aquí, es decir, a Dios que nació, a Dios que se pone a nuestra disposición. Y por eso celebramos a la Sagrada Familia,
porque ñandé ñamonga kuana yepape mitape ñandé yahuerecoajina kuama. Es el don más grande, el Dios que se nos ha entregado. A operar entonces en la medida en que nosotros preparamos ese nido familiar, en la medida en que nosotros entendemos que aquí está la fuerza y la gracia de Dios, ciertamente que nosotros vamos a comprometernos para que el niño pueda nacer y continuar creciendo en nuestra familia, en primer lugar, en nuestra relación entre nosotros. Luego tiene que continuar a crecer en esta relación entre nosotros. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 2 del 41 al 52. Jesús se pierde en el templo. Para la fiesta de Pascua iban los padres de Jesús todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iban la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él replicó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo escuchar entonces hoy, desde el Evangelio de San Lucas, este pasaje maravilloso en que Jesús es presentado en primer lugar por sus padres. 12 años. Me hago la ñandé, aña más o menos yahuerecoa, porque nosotros venimos en realidad del judaísmo. No nos olvidemos de este aspecto tan importante. Y por eso es que tenemos que conocer el Antiguo Testamento. El cristianismo no nace así como un hongo caído del planeta Marte o Júpiter. La lleva, no. El Nuevo Testamento se entiende ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Y aquí está uno de los elementos de la tradición del judaísmo. Para que el niño a los 12 años, sería como nuestra primera comunión, ya por compararlo, ¿verdad? No estamos diciendo que sea directamente así, en una forma analógica, ¿verdad? Pero como una comparación simplemente. Entonces, se presentaba este niño al templo para decir, ahora religiosamente ante el Señor, este niño tiene que comenzar a leer la ley, a leer la Torah. Hoy cuava en Ayepa Peña de Yaro Yerura Chupe. O piensa con Yandebe, ¿verdad? La primera comunión viene a ser para nosotros esa formación catequética, esa formación en los valores, en los principios, en los mandamientos, lo que el Señor nos pone a disposición para que nosotros seamos felices, para que nosotros nos sintamos bien, para que nosotros seamos personas que viven con dignidad como hijos de Dios. Bueno, y así entonces le presentan a Jesús, 12 años. Era la edad entonces para que el niño judío comience a asumir su responsabilidad ante el templo, ante la ley, ante la religión, ante el Señor. Y lo llevan a Jesús. Y Jesús se encuentra entonces allí con la gente. Pero después, cuando vuelven con la caravana, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Y sus padres dicen que no lo sabían. Entonces, oigo, ojo a la gente upeno, ¿verdad? Recuerden que Jerusalén en ese tiempo tenía más o menos unas 30.000 a 35.000 personas que vivían en Jerusalén en tiempo de Jesús.
Y en la Pascua más o menos se reunían entre 3 a 3.500.000 personas. Entonces, fíjense, todo Israel, porque este era el precepto, todos tenían que pasar. Entonces, fíjense, una ciudad tan pequeñita, para la normalidad unas 30.000 personas, de repente más de 3 millones de personas que se encuentran en un lapso más o menos de 15 días, entonces era una cosa tremenda, ¿verdad? O sea, como los peregrinos que afluían a Jerusalén. Entonces, dormían todos en los alrededores, en los campamentos, en las carpas, en fin, donde ellos se ubicaban y se iban formando. Claro que Jesús también ahí podría perderse tranquilamente. Y es lo que sucede según la narración. Pero aquí hay algunos elementos muy importantes, porque aquí está, en primer lugar, la búsqueda, papá y mamá que buscan al niño que se ha perdido. Pero en este buscar, en esta ansia de encontrar al hijo, que sería una de las actitudes esenciales y fundamentales, queridos padres, sobre todo hablemos de esta manera, María y José, que están preocupados siempre, que están atentos ante esta pérdida. ¿Dónde está nuestro hijo? Es decir, esta tiene que ser una pregunta retórica prácticamente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros, sobre todo los papás, tendrían que preguntarse, ¿dónde está nuestro hijo? Pero no porque se te perdió, en el sentido de que no sabes dónde está ubicado en cuanto al GPS, ¿verdad? En qué lugar se fue y se metió, sino que sobre todo el cómo y dónde se encuentran nuestros hijos. Y el cómo y el dónde se encuentran nuestros hijos depende mucho del cómo nosotros, queridos padres, le vamos educando. Pero bueno, coña por anduana, Jaycuana, Ayahana Pecuricuera. ¿Dónde está mi hijo? Más o menos sería la misma pregunta que Dios le hace al hombre en el Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde estás? Cuando le preguntan, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás mi hijo? Pregunta, ¿estás verdaderamente en ese camino y en esa formación tan importante que el Señor quiere de ti? Donde nosotros, yo y papá, yo y mamá, somos responsables en tu educación. Y bueno, ellos van y le buscan. ¿Y dónde le encuentran? Le encuentran en el templo. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos están hablando los que escriben la Biblia, la comunidad cristiana que reflexiona, que darle sentido a la vida es justamente dándole a los hijos, a la familia, el valor primordial y esencial que es Dios. Lo vas a encontrar en el templo. ¿Pero qué significa el templo? ¿El templo simplemente quiere decir esas 4 paredes? No. El templo significa la formación integral de la persona. El templo significa ese lugar donde Dios se le revela y le dice, ¿cuál es tu vocación, hijo mío? Ustedes no sabían, y es un cuestionamiento de nuevo que nos hacen los hijos en la familia. Ustedes no sabían que yo tendría que estar preocupándome y ocupándome de las cosas de mi Padre. Queridos papás, queridas mamás, nuestros hijos nos vuelven a decir, papá, mamá, ustedes no saben que yo tendría que estar aquí preocupado verdaderamente de vivir mi dignidad de hijos de Dios, de preocuparme de las cosas de mi Padre, es decir, aquello que mi Padre, que Dios ha puesto en mi corazón, que yo tengo que después rendir cuenta porque Él me ha regalado para que yo pueda realizarme y sobre todo para otra cosa muy importante, para que yo pueda ofrecer verdaderamente a la sociedad, al mundo. Pidamos esta gracia, esta lectura es maravillosa y sobre todo que entendamos cuál es el sentido y el significado profundo de celebrar hoy a la Sagrada Familia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan lindo. Ya estamos en la Navidad, estamos el tiempo de Navidad, en este domingo con esta gran fiesta, la fiesta de la familia. Hoy leemos desde el libro del Eclesiástico, capítulo 3, 2, 6, 12 al 14. Sé constante en honrar a tus padres. El Señor quiere que el Señor sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Jopeya continúa, lleva este libro tan lindo del Eclesiástico. Es una síntesis de la vida del cristiano, del seguidor de Dios. El libro del Eclesiástico. Y la palabra eclesiástico quiere decir lo referente a la iglesia, lo referente a la comunidad, lo referente a cada uno de nosotros que vivimos en relación unos con los demás. Jaupeare coñandé, este día ya le cogo gran solemnidad de la Sagrada Familia. Ñandé alleva, cuejé 25 de diciembre ya ecurina ape ñande yara uñan de aputepe, Dios que se encarna. Pero celebrar hoy, domingo, en este primer domingo de la Navidad, del tiempo de la Navidad, significa celebrar a la familia. ¿Por qué, queridos amigos? ¿Cuál es la teología y cuál es el orden? ¿Cuál es la estructura que se nos presenta a través de esta gran solemnidad de la familia? Justamente porque este niño que ha nacido tiene que crecer. Para que un niño pueda crecer, desde un aspecto antropológico, desde un aspecto sociológico, necesitamos de una familia. Jaupearego entonces este día ñande ayepa ñande ateja ñande mandu ape ñande rureje, ñande mandu ape ñande sireje. Ellos son los primeros, ¿verdad?, que nos traen a la vida. Pero si no hay papá, si no hay mamá, si no hay amor, si no hay cariño, si no hay educación, queridos hermanos, este niñito Jesús que ha nacido, que ha venido en medio de nosotros, no puede crecer. Ñande goyei cuaponajina, peñan de sija, peñan de rúa yepa, peñan de misinojina, la opoino ñande jehui, ñamanota catuete. Necesitamos de la fuerza de una familia, necesitamos del amor de una familia, necesitamos de la educación de una familia. Como dicen hoy los psicólogos, desde los 5 años a los 10 años es el tiempo que nosotros formamos lo que nosotros somos cuando adultos y mayores. Quiere decir que ñandé, con angamba, ella bandé, quiere decir que tu formación y tu educación que vos estás hoy transmitiendo y estás desbordando es lo que aprendiste en tu niñez, lo que aprendiste en tu familia. Queridos hermanos, recemos en este domingo, en este día tan grande de la familia, por cada uno de nuestros padres, por cada uno de los que nos dieron la vida. Pero recemos principalmente también por los jóvenes,
para que entiendan este valor de la familia. Anila ñañe uninte ñane membente veruki ayeva teraña mendajo pena ña entender ya yo puedo ir. No, el valor de la familia es lo esencial para que una comunidad pueda fortalecerse. Y la bendición del Señor descienda sobre todas nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical y hoy que celebramos a la Sagrada Familia. Ni que Ñandere Saraitico, Avejina, familias y se peñan de comunidad, lleva comunidad cajal. Es decir, la Iglesia nos invita a nosotros a hacer crecer ahora a ese niño, a ese Dios que ha nacido en nuestra comunidad. Y la familia entonces como responsable para que este niño, es decir, para que Dios crezca en medio de la comunidad. Y por eso decimos, papá y mamá están representando analógicamente, representan nada más y nada menos que a cada uno de nosotros, que tenemos la responsabilidad de hacer crecer a este niño, es decir, a Dios mismo que se ha encarnado y que ha entrado en nuestra historia. Ñande Jacob Ponajangma, Apeñandero Gapupa lleva ñandu Ponajangma, Ñande hoy ñandu Pona, Apeñan de netame, ñande Jipotano Cacua, la justicia, el amor, el respeto, la dignidad, mi acuera. Evidentemente, queridos hermanos, que tenemos que cuidar el aspecto de la comunidad, el aspecto de la familia. Y por eso le llamamos incluso Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque lo sagrado siempre significa pertenencia a lo divino. Es pertenencia de Dios, quiere decir Sagrada Familia. O peor que dice entonces que la misma comunidad, nuestra misma relación, nos debemos los unos a los otros porque somos criaturas de Dios. Hemos sido consagrados por Dios, somos sagrados. Entonces, lo sagrado significa pertenencia de lo divino. Lo sagrado significa pertenencia de Dios. Por ejemplo, un sacerdote, una religiosa, o un laico consagrado, va a ir lando mendain, va a ir lando formal y familia así de una manera, entonces simplemente humana, porque justamente esa persona ha sido consagrada, es decir, Dios lo ha consagrado y le pertenece a Dios. Asimismo, también este mismo significado apliquemos a los objetos sagrados. ¿Por qué entonces se dice, no sé, el cáliz en el que se celebra la Eucaristía? Ese es un objeto sagrado, dedicado para la divinidad, dedicado para Dios. Es decir, le pertenece al culto, ¿verdad? Pero todo es dentro de esa estructura que nosotros entendemos en cuanto a dedicación para nuestra vida, en cuanto a compromiso en nuestra vida. Y por lo tanto, no tú ya a Ucaña, lo que sea, ya puede ir fiesta y bebe a farrea con esas cosas. No. ¿Por qué? Porque pertenece entonces al ámbito de lo sagrado. Ahora apliquen eso mismo a la vida consagrada. ¿Por qué entonces? La vida que le pertenece a Dios. La vida que está al servicio de Dios, por eso es sagrado. Bueno, eso entre paréntesis para que entendamos, queridos hermanos, hoy celebramos la Sagrada Familia. Quiere decir que pertenecemos verdaderamente a Dios. La dignidad del hombre está entonces supeditada, es decir, oñeme lleva, oye cuavo, peñan de yara gracia pobre, y la familia es uno de estos elementos sagrados para que una sociedad, una comunidad pueda crecer. Jamoyo uvea. Y eso es lo que vamos a mirar, ¿verdad? En estas reflexiones que nosotros tenemos en este apartado, en este lugar en que le llamamos Ñande Yara Ñe'e Responde, en este segmento muy importante en que respondemos a las preguntas de ustedes. ¿Qué es esto de la comunidad? ¿Qué es esto de la familia? ¿Qué es esto de la Sagrada Familia? ¿De dónde proviene?
Y todo proviene y se centra dentro de ese amor infinito de Dios que nos tiene a nosotros. Peñandera jubima oigo peñande yara o me eñande peñandere coena ayer. Y desde ahí nosotros damos este paso importante. Entonces, el Señor ama verdaderamente a su pueblo y por eso lo consagra. Por eso entonces la familia es sagrada, la comunidad es sagrada, es pertenencia de Dios. Porque quiere que nosotros seamos santos, quiere que nosotros seamos dignos de Él mismo, es decir, de esa misma creación, de cómo Él nos ha creado, con ese objetivo con el que Dios nos ha creado. Dios ama a todas las criaturas y a todos los hombres, pero sintió un amor especial entonces por su pueblo, es decir, por la familia, por Jerusalén, por Israel. El cántico de amor de la viña ilustra con imágenes concretas y elocuentes todas las atenciones y también las solicitudes del Señor por la casa de Israel. Bueno, este es el primer elemento. Entonces, que nos hace entender una solicitud, es decir, el amor. Lo que sea por esa persona a quien yo le estoy amando. Realmente Dios amó al pueblo suyo. En primer lugar, aquí para entender esa analogía sabemos que el Génesis nos muestra ese gran amor a Jacob, a quien lo elige. Por esta razón el Señor puede declarar a su esposa: con amor eterno te he amado, por eso te trato con lealtad. Efraín es para mí un hijo querido, un niño que hace sus delicias. Ante él se conmueve con cariño. Israel fue amado por el Señor desde su infancia, cuando vivía en Egipto, siendo educado por él con ternura y atraído con lazos amorosos. Entonces vamos pasando esta historia de la salvación. Estamos pasando como los varios profetas, los dichos, es decir, la sagrada familia, es decir, este núcleo esencial de la comunidad tiene su razón de ser desde el amor. Tiene su razón de ser desde el amor. ¿Acierto que Porque en la medida en que nosotros nos amamos, en la medida en que nosotros amamos a la prole, ciertamente que eso también irá creciendo en el amor, en el respeto, en la concordia, en el derecho. Nadie pasará necesidades, todos estaremos preocupados por el otro, porque estamos preocupados por la comunidad. Apego cierto, porque si nosotros comenzamos a crear desavenencias en nuestra familia, después, ¿quiénes son los que sufren? Ya sufría. Porque las desavenencias de las peleas en una familia después recaen de nuevo sobre nosotros. Ahora apliquemos un poquitito más y por eso es sagrada familia. Mirar esa pertenencia a la que nosotros correspondemos, que es Dios. Por eso es sagrada. Fíjense, si nosotros mismos creamos dentro de nuestro país, peñan de netame, llevañan de boí, y peñan de música, ñañona y no, yayocutú, ñayojuguipá. Entonces, claro que después es la sociedad. Nosotros mismos no nos vamos a poder ni mirar a los ojos, no vamos a poder trabajar juntos, no vamos a poder vivir juntos, no vamos a poder hacer crecer juntos la comunidad. Porque ya yo hago me imagino. ¿Nañaño entendéis? Entonces, perro y gato siempre. Cuando nosotros hoy estamos reflexionando a la Sagrada Familia, después del nacimiento de Jesús, el primer domingo es para reflexionar sobre la familia, es porque este niño Dios que nos trae justamente la liberación, la salvación, tiene que crecer dentro de un ambiente de concordia, de amor, tiene que crecer dentro de la Sagrada Familia. Peñan de Yara se ha donado, se ha entregado. Ahora somos nosotros los responsables de hacerlo crecer, ¿verdad? Jacob
es el siervo del Señor, el elegido al que ama. Por este motivo Dios, en su gran amor y en su clemencia, lo rescató. En efecto, tras el castigo por su infidelidad al pacto de amor con el Señor, Israel será amado de nuevo por su esposo divino y por eso será atendido, curado e inundado de gozo, de paz y de bendición. Será bendecido verdaderamente. Dios renovará a Sión con su amor y se alegrará de la salvación de su pueblo. Se alegrará de la salvación de su pueblo. Belleza guamen. Ya ella vaina. Va ella va peñan de yara o cañan de ae iñan de arupi ñan de yagüero guatata coñan de recoe. Desde aquí entonces nosotros vamos a dar pasos concretos, importantes, elementales y fundamentales para la vida nuestra, para la vida del hombre y de la sociedad. Por ejemplo, el salmista en el 47:5 nos habla del amor del Señor a su pueblo, proclamando que ha sometido todas las naciones a Israel porque lo ha amado. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? El hecho de someter a las naciones significa que el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros, no como una cuestión política, como una cuestión de la mandad, de la autoridad, gente hoy. No. Atención. Hay que saber interpretar la palabra de Dios, hay que entrar en lo esencial y en lo fundamental de lo que el Señor nos está queriendo decir. Quiere decir que en la medida en que nosotros descubrimos el amor de Dios, en la medida en que nosotros descubrimos la fuerza de Dios, ciertamente que también nosotros vamos descubriendo y vamos entendiendo que Dios puso en nuestras manos esta familia para que sea modelo, para que sea ejemplo, dentro de esta familia donde tiene que seguir creciendo ese niño que ha nacido. Porque nuestra vida, queridos hermanos, es sobre todo también inserción, encarnación. Lo que celebramos el 25 de diciembre, que fue la encarnación, ¿verdad? La encarnación de Dios mismo. Pero ahora te está diciendo que esa verdadera encarnación se está realizando en la familia, se está realizando en cada uno de los miembros, pero por este gran amor de Dios a la comunidad. La comunidad se nutre y la comunidad vive del amor de Dios expresado dentro de la comunidad. Porque es papá y mamá los primeros que comienzan. Pero en ese caminar, papá y mamá, entran los hijos que van aprendiendo y que van viendo los ejemplos de esa santidad y de esa consagración de los padres. Y ahí es donde se manifiesta este amor de Dios. Pablo proclama que los judíos, incluso después de haber rechazado a su Mesías y Salvador, son amados por Dios a pesar de todo, por causa de los padres, puesto que los dones y la elección son irrevocables. El don y la elección son irrevocables para Dios. Es decir, lo que Él nos ha dado, queridos hermanos, no es que Dios después nos vuelve a quitar. No es que por eso Dios lo es heredata. No. Dios no te dice, te he dado. Me doy cuenta que no lo estás aprovechando bien. Me doy cuenta que nos has descubierto ese regalo y ese don tan importante que he puesto en tus manos. Entonces con Ana, bueno, aquí está, queridos hermanos, lo que hemos mirado y hemos visto también en esas lecturas que pedagógicamente la Iglesia nos va presentando. Y aquí, al mirar el don de la familia, el don de la comunidad, todo nos damos cuenta que se está basando desde ese don tan importante que es la caridad, que es el amor de Dios que se nos da a nosotros, para que exista una vida consagrada y una familia dada, consagrada, ofrecida a la misma comunidad,
entonces necesitamos de esa fuerza de un Dios que nace en el corazón de cada hombre, el amor de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Pero upeana, yayesa peana, upeana, yayesa cuana, upeana, ñajenduana peñandi yarañe, upeana, ñañepi ambaiteana, entero vete allí a Puanaube. Queridos hermanos, pidamos en este domingo en que celebramos a la Sagrada Familia, mirando lo esencial y lo fundamental para que pueda existir esta Sagrada Familia, comprometámonos entonces con el amor. El amor es la fuente que nos anima a nosotros y nos da entonces todos los elementos necesarios para vivir así como Dios quiere, en familia, es decir, en comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada una de nuestras familias, es decir, ese amor, para que podamos entender su plan de salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.